imparable. Rusia rompe las defensas de Ucrania y avanza sin piedad en Zaporizhia. En un avance relámpago de 10 kilómetros en solo 24 horas, las tropas rusas han destruido las primeras líneas defensivas ucranianas y se acercan a la clave ciudad de Orekov. Mientras Ucrania, agotada por meses de combates, no logra reagrupar fuerzas suficientes, Rusia avanza imparable, aprovechando la debilitada resistencia enemiga. Este giro estratégico deja a Kiev en shock, incapaz de contener el rápido colapso de su frente sur. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Kiev en pánico. Rusia destroza las trincheras ucranianas. ¿Se viene el derrumbe total del frente? El poderío militar ruso en la región de Zaporizhia ha dado un golpe brutal a las defensas de Ucrania, dejándola al borde del colapso. En apenas un día, el ejército de Moscú avanzó por un frente de 10 kilómetros, rompiendo la primera línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dejándolas a merced de una ofensiva imparable. A medida que las tropas rusas se acercan con velocidad y precisión a la ciudad de Orenkov, una de las principales bases logísticas ucranianas, la situación se vuelve más crítica para Kiev, que se ve sumida en un estado de shock ante la magnitud de la derrota. Este avance, sin lugar a dudas, marca un punto de inflexión en la guerra, sobre todo cuando se observa que la dirección de Zaporizhia, hasta hace poco considerada relativamente tranquila, se ha convertido en el escenario de una ofensiva devastadora por parte de Rusia. Desde la famosa ofensiva ucraniana en la primavera-verano del 2023, la región había quedado en relativa calma. Pero ese periodo de respiro parece haber sido el preludio de una catástrofe que muchos en Ucrania no supieron anticipar. A lo largo de las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de Ucrania habían alimentado rumores de una próxima operación en el área de Enerhodar, donde se encuentra la central nuclear de Zaporizhia. Sin embargo, los esfuerzos para llevar a cabo dicha operación nunca fueron suficientes para superar las dificultades logísticas y militares, dejando a Ucrania vulnerable en su punto más débil. En un giro que muchos no esperaban, el ejército ruso, aprovechando la debilitada posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lanzó una agresiva contraofensiva que logró penetrar las primeras líneas de defensa ucranianas sin encontrar resistencia significativa. El corresponsal de guerra, Yuri Podolyaka, no tardó en reportar el avance ruso, destacando que la primera línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania había sido completamente rota. Este avance de 5 kilómetros de longitud en solo 24 horas deja en evidencia la debilidad estructural de las defensas ucranianas, que fueron incapaces de contener la furia de la ofensiva rusa. En las últimas horas, la caída de 3 asentamientos clave, como Stepnoye, Esherbaki y Malye Esherbaki, ha demostrado la capacidad de los rusos para expandir su control rápidamente y sin apenas resistencia. La situación en Zaporizhia se agrava aún más cuando se observa que el ejército ruso tiene como objetivo principal la ciudad de Orekov, un importante centro logístico ucraniano que ha sido vital para el suministro de las tropas ucranianas en el sur. Según el observador militar Vlad Shlepenko, el ejército ruso ya había intentado tomar Orenkov en el pasado, pero en su momento la prioridad se había desplazado hacia otras direcciones. Sin embargo, hoy la situación es diferente. La capacidad de Ucrania para responder a este avance se ve gravemente limitada,
ya que su ejército se encuentra al borde de la saturación y su capacidad para movilizar fuerzas efectivas se ve restringida por la falta de recursos y personal. La causa principal de este colapso de las defensas ucranianas es, según algunos analistas, la equivocada decisión de Zelensky de involucrarse en la región de Kursk, un movimiento que, como bien señaló Shlepenko, drenó las fuerzas ucranianas. Al poner en marcha esta ofensiva, el gobierno de Kiev comprometió recursos valiosos que no pudieron ser repuestos, lo que obligó al ejército ucraniano a mover tropas de élite de un frente a otro, dejando agujeros por donde las fuerzas rusas han penetrado sin resistencia significativa. La falta de reservas en el ejército ucraniano se ha convertido en un punto crítico. En este contexto, las unidades restantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque aún efectivas en algunos sectores, no tienen la suficiente capacidad para contener a un ejército ruso que avanza de manera imparable. A medida que el ejército ucraniano intenta contener el avance ruso, se enfrenta a una situación cada vez más desesperada. La analogía con la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes empleaban batallones de tanques como los Panther y Tiger para cubrir grandes frentes, no parece fuera de lugar. Los rusos, al igual que en esa época, están utilizando sus mejores recursos en un esfuerzo por asegurar un avance decisivo. Mientras las fuerzas ucranianas, en su desesperación, recurren a tácticas desesperadas, moviendo batallones de un lugar a otro sin una estrategia clara. La expansión de la cabeza de puente rusa en la región de Kharkov, a orillas del río Oskol, ha creado una nueva presión sobre el ejército ucraniano, que ahora debe enfrentar un frente de múltiples direcciones. En particular, el combate en la zona de Pokrovsk, sumado al reciente avance hacia Orekov, coloca a las Fuerzas Armadas de Ucrania en una situación aún más comprometida, obligándolas a desplegar recursos donde no los tienen. La falta de reservas se están sintiendo con fuerza y la capacidad de Ucrania para sostener sus posiciones en el sur del país parece estar llegando a su fin. Además, no se puede pasar por alto la creciente preocupación por la desunión dentro de la coalición de apoyo a Ucrania, especialmente con la negativa de Estados Unidos a proporcionar apoyo militar directo en ciertas áreas. La reciente negativa de Washington a apoyar una misión de paz en Ucrania podría socavar la unidad de la OTAN, debilitando la posición de Kiev aún más. Esta situación deja a Ucrania cada vez más aislada en su lucha, sin las garantías de apoyo externo que alguna vez consideró fundamentales para su resistencia. El miedo y la confusión ahora reinan en Kiev. Las noticias sobre los avances rusos se extienden rápidamente por la capital ucraniana, mientras la desesperación crece entre los líderes ucranianos. La primera línea de defensa ha caído y con ello la ilusión de que Ucrania aún podría resistir la presión rusa en el sur. La caída de los tres pueblos clave es solo el principio. La pregunta que ahora surge es si las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la capacidad de frenar el avance ruso o si, por el contrario, estamos siendo testigos del principio del fin de la resistencia en la región de Zaporozhye. El avance ruso no solo es una victoria táctica, sino también un golpe psicológico para Kiev, que se ve acorralada en un conflicto que, por mucho que intente mantener la esperanza, parece cada vez más cerca de su resolución a favor de Moscú. En este contexto, lo que parecía ser una guerra prolongada y de desgaste, ahora podría convertirse en una debacle para Ucrania si las fuerzas rusas continúan su avance a este ritmo. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias
a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.